hago cargo ahora de por qué casi no hay paisajes en mis libros. Si tengo que escoger entre la piedra que está al lado y la montaña que cierra el horizonte, prefiero la piedra. Visión cosmogónica de un escritor de cierta edad que no se resigna a no saber dónde vive. ¿Y si el universo no fuese más que un cuerpo, nuestra galaxia una célula, el sistema solar un átomo, el Sol su núcleo y la Tierra uno de sus electrones? ¿Qué seres serían esos que vivirían encima de un electrón? Yo lo tengo todo para no preocuparme con el mundo. Lo tengo todo para no tener que preocuparme con el mundo. Tengo salud, estoy contento con la vida que hago, con lo que hago, con lo que estoy haciendo. En el plan personal puedo decir que soy una persona feliz. Entonces casi da ganas de decir, pues si yo estoy contento, me da igual el mundo. Pero lo que yo me pregunto es cómo es que podemos vivir en un mundo como este sin sentir que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Y cómo transformar el mundo, cambiar el mundo no es nada que uno pueda hacer por sus propias y únicas manos. Si uno tiene esa sensibilidad a los hechos, es imposible que no tenga, es decir, que no viva con esa angustia de querer hacer y no poder, que es lo peor que hay. Sube Ricardo Reis por la Rúa do Alecrim y apenas salido del hotel, tuvo que detenerse ante un vestigio de otras eras, un capitel corintio, una ara votiva, un cipo funerario. ¡Qué idea esas cosas! Aún las hay en Lisboa. Las oculta la tierra movida por desmontes o causas naturales. Aquí es solo una piedra rectangular, embutida y clavada en un murete que da hacia la Rúa Nova do Carvalho. Piensa en estas contradicciones mientras va subiendo por la Rúa Alecrim. Alecrim hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Ferradial, Remolares, Arsenal, 24 de Julio. Al fin se cansan las piernas. Un hombre no puede andar por ahí sin rumbo. Mi grande intención, y no sé hasta qué punto realicé. Mi intención, no sé hasta qué punto la realicé, fue, en cierto modo, confrontar a un poeta como Ricardo Reis. Se trata de Ricardo Reis, no de Fernando Pessoa. Confrontarlo a él, que decía que sabio era aquel que se conformaba con el espectáculo del mundo. Para un hombre sabio, el mundo no es más que un teatro, apenas existe. Mi idea fue esta, confrontar a este hombre y a este poeta con una época, la de 1935-36, cuando en todo el mundo se preparaba la Segunda Guerra Mundial, que se anunció en el 36 con la Guerra Civil de España. Mi idea fue precisamente confrontar a este poeta que no quería del mundo nada más que el espectáculo que el mundo da, confrontarlo con el mundo terrible que se preparaba para una guerra terrible. No quería del mundo nada más que el espectáculo que el mundo da, hacerlo confrontar con un mundo terrible y que se preparaba para una guerra terrible. Finalmente, lo que intento hacer en mi vida de escritor es una reflexión sobre la cultura nuestra, sobre la historia nuestra, sobre, aunque la palabra esté un poco cansada, sobre la identidad del pueblo que somos. Y eso que se puede hacer por el camino de la historia, intento yo hacerlo por el camino de la novela. Bueno, yo creo que esos años son definitivos para establecer una valoración de Saramago como un gran escritor del siglo XX. Él encontró en esos años sus temas y encontró también su estilo. Ciertas características nuestras, que tienen que ver con una cierta intolerancia, con un cierto exceso,
yo creo que tienen sus raíces en nuestro siglo XVIII. Somos hijos de la sacristía, somos hijos del convento, somos hijos de una cierta atmósfera al mismo tiempo corrupta, herética, la tentación del pecado. Durante 3 anos andei à procura da maneira de fazer aquele livro. E houve momento em que eu entendi isso. É que o livro teria... Durante 3 años estuve buscando la manera de hacer aquel libro. Y hubo un momento en que lo comprendí. El libro tendría que escribirlo como si estuviera narrando. Entonces, a partir de Levantado del suelo y después de Memorial del convento, con el año de la muerte de Ricardo Reis, los libros parece que están siendo narrados, que están siendo dichos. Y esto tiene consecuencias hasta en la misma forma, en la construcción de la misma frase, en la eliminación de los signos de puntuación. Yo escribo transponiendo en la escritura los mecanismos de nuestra habla, y como cuando hablamos los puntos de interrogación y los puntos de exclamación no son visibles, yo entiendo que tampoco tienen que ser visibles en la escritura. El lector va a leer imaginando que está leyendo en voz alta. Y al leer en voz alta tendrá que colocar en el libro todo lo que falte. Porque o leitor vai ler, e o leitor vai ler imaginando-se que está a ler em voz alta. E, portanto, ao ler em voz alta, ele terá de colocar no livro tudo aquilo que falta lá. Tras el éxito de su literatura, Saramago tenía la convicción de que no podía esconderse las responsabilidades que tenía como ciudadano. Y esto le hizo proyectarse como una figura de trascendencia universal que manifestó sus ideas, que nunca ocultó lo que pensaba y que lo hizo constituirse como una de las grandes conciencias críticas del mundo, como un intelectual incómodo que desasosegaba y que asumió con radicalidad la función del escritor comprometido. Eu creio que está muito claro que é um livro em si mesmo, é um livro polémico. Agora, hasta que ponto a polémica pode ser disminuída ou engrandecida, isso é algo que tem que ver com as reações de los que mais de cerca estão para reaccionar, é decir, la Iglesia. Mucha gente en España, como en Portugal, motejaba ya a Saramago de escritor blasfemo, sin respeto a las instituciones religiosas. La figura de Cristo resulta humanizada en el Evangelio según Jesucristo. Lo hizo de una manera polémica. Esa humanización lo que le condujo también fue a cuestionar la figura de Dios como un poder absoluto que marcó la trayectoria de Jesucristo y sobre todo le hizo plantearse la cuestión de la culpa y de la responsabilidad. Aquello a lo que ataca Saramago de manera implacable es a la crueldad y a la incomprensión y a la amenaza que muchas veces no la religión, sino que lo que los burócratas de la religión utilizan en beneficio propio. Provocó una gran polémica en su país, la novela fue censurada, estaba propuesta como candidato a representar a Portugal al Premio Literario Europeo, fue censurada por el gobierno portugués, provocó un desencuentro y una gran crispación social y con la Iglesia en su país y finalmente condujo a que Saramago tomara la decisión de abandonar Portugal y en 1993 trasladarse a vivir a España, en concreto a la isla de Lanzarote. Se ponía el sol cuando regresamos del Golfo. Una enorme nube color de fuego casi tocaba lo alto de una montaña que refulgía con el mismo color. Era como si el cielo no fuese más que un espejo y las imágenes solo pudiesen ser las de la tierra. Hay coincidencias. Cuando yo estaba escribiendo La Balsa de Piedra, en ese año, 86, es que conocí a mi mujer. Y años después
7 años después de eso, estamos viviendo, empezando a vivir en Lanzarote, una balsa de piedra. Entonces hay coincidencias y quizá hay premoniciones, porque la verdad es que yo estaba tranquilo en Lisboa y ella supongo que estaría tranquila en Sevilla. Nos hemos conocido y ahí está, y pasado tiempo, a raíz de ese disparate del gobierno portugués por eso del Evangelio según Jesucristo, ahí nos encontramos a vivir en Lanzarote, donde no pienso salir nunca, sino para lo que es inevitable, que son los viajes y todo eso. Pero ahí ahora me encuentro lo más que se puede imaginar a gusto. Subí ayer a la Montaña Blanca. El alpinista del cuento tenía razón. No hay ningún motivo serio para subir a las montañas, salvo el hecho de que ellas están ahí. Desde que nos instalamos en Lanzarote, venía diciéndole a Pilar que subiría a todos estos montes que tenemos detrás de la casa, y ayer, para empezar, me atreví con el más alto de ellos. Quando eu, efectivamente, em meus livros, nos últimos livros, eu regresso à persona, não ao indivíduo, à persona, regresso sem havê-la abandonado. Nunca, se miramos as novelas e a lo que eu estudiei antes, as pessoas estão ali. Pero é certo que há uma diferença entre o levantado do suelo com os movimentos campesinos e tudo isso e o que está passando agora, porque o mundo ha cambiado. Então, quando eu, como Pilar ha dicho, que eu não estou descrevendo mais a estátua, sino tratando de entrar em la piedra, e no fundo é isso, entender e llegar a lo más íntimo del ser humano. Comenzaba en este segundo ciclo a preocuparse y a preguntarse por qué es esto que estamos haciendo aquí, qué es esto de vivir como estamos viviendo en estas circunstancias, en este contexto. Y a partir de ahí inicia una serie de obras de carácter alegórico en el que, con planteamientos abstractos y con una intención ilustrada, un componente que siempre estuvo en su producción, intenta descifrar y aproximarse a los grandes conflictos contemporáneos. Hay dentro de cada uno de nosotros algo que no tiene nombre. Eso es lo que somos. Y la búsqueda, de mi punto de vista, sería dar un nombre común que todos pudiéramos entender a eso que somos y que no tiene nombre. Conseguimos vivir en un mundo invivible. Y lo que está allí es eso, es la demostración de que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Es un libro duro, es un libro casi que yo entiendo que un lector más sensible puede decir, pero esto no, yo no lo soporto, no lo aguanto. Pero entonces hay que decirles que la realidad es mucho más dura, mucho más horrible que todo lo que está allí. Siempre había creído yo que los que sufren no son malos. Pues bien, Saramago nos dice que también en el sufrimiento puede haber una maldad refinada, terrible. En primer lugar es buscar, no diría una respuesta, porque no hay respuesta para eso, pero de todas formas, aunque no haya respuesta, tenemos necesidad de seguir haciendo la pregunta. Y la pregunta es esta: ¿quién es el otro? Claro que eso tiene una respuesta normal, el otro es el otro y punto. Pero si además de preguntar quién es el otro, empezamos a preguntar quién somos nosotros mismos, ahí se complica todo, porque el otro es un otro mundo de lo que está paralelo a ese mundo que somos nosotros mismos. Y como no tenemos mucha seguridad nunca de quiénes somos, porque somos, como yo a veces digo, un sistema de pasillos y puertas. Algunas abiertas, por ahí entramos y podemos decir, pues esta puerta es, por aquí puede enseñarnos esto. Otras están entornadas y miramos por la frente, y otras están cerradas. Y ahí esas no sabemos, ni siquiera tenemos mucha... No sabemos muy bien si debemos abrirlas o mantenerlas como están cerradas. A lo mejor hay puertas que a lo largo de toda nuestra vida no se abren nunca.
futuro nos ha alcançado e não temos mais remédio que vivê-lo e, sobretudo, nós não o estamos entendendo. Não o estamos entendendo em suas consequências. É decir, a novela que não pretende ser uma espécie de proclama, não, pero, pelo menos planteia aonde vamos. E, no fundo, agora, o que a mim me parece, quizá, e me gostaria de estar equivocado, o que parece agora é que estamos, pouquinho a pouco, renunciando a pensar. E isso é o que me assusta. E isso é o que me assusta porque em um tempo como este nosso, em que o mundo está cambiando a uma velocidade incrível e nos estão levando em uma direção que não podemos nem imaginar as consequências, em lugar de estarmos todos debatendo o que está passando, estamos sendo levados como que resignados, como que, pois sim, não podemos fazer nada, pois então nos vamos. E nos vamos aonde? Nadie nos está dizendo aonde nos levam. E tampouco nos dizem para que nos levam, aonde nos estão levando. Não, é decir, quando exatamente a capacidade de análise llega a extremos que podemos fazer encuestas, sondeios, sacar conclusões de todo, os computadores estão aí para dizer que é o que amanhã pode ocorrer na política ou na economia. Nadie nos está dizendo que é o que pode ocorrer amanhã no mundo. Em um mundo onde os excluídos se estão, digamos, convertindo, sempre han sido uma maioria, pero é que o ser humano se convertiu em algo totalmente descartável. Se calcula que entre 30% e 40% da população mundial é descartável, que não chegará nunca a um nível de conhecimentos que seja útil à sociedade. Os vão a manter em uma espécie de reserva de ignorância. Isso chamamos nós política. E a isso chamamos nós democracia. Mas como é que isto é uma democracia? Como é que podemos levar a esta democracia se o poder real está em outro lugar? E esses senhores não sabem, em la televisão, os que mandam verdadeiramente no mundo, nós não os conhecemos. Toda obra suya, cada una de sus novelas, es una frase integrada en una acción prolongada. Es el respeto a los que sufren, esa voz para los que no tienen voz, esa visión de la historia para aquellos cuya historia ha sido siempre sufrimiento y humillaciones. Nunca fue ni un escritor ni un intelectual consensual. Nunca buscó el consenso, porque nunca quiso renunciar a su visión del mundo. Entendía que polemizar, entendía que desasosegar podría ser el mejor servicio para construir una alternativa a un mundo que su visión pesimista y escéptica, pero nunca nihilista, entendía que no podía seguir siendo como era y que necesitaba de juicios libres y de juicios lúcidos para intentar modificar la situación en la que se encontraba. Sentir como una pérdida irreparable el acabar de cada día. Probablemente esto es la vejez. Estar sentado frente al mar. Pensar que ya no quedan muchos años de vida. Comprender que la felicidad es apenas una cuestión personal, que el mundo, ese, no será feliz nunca. Recordar lo que se hizo y parecer tan poco. Decir, si tuviese más tiempo, y encoger los hombros con ironía, porque son palabras insensatas. Mirar la piedra volcánica que está en mitad del jardín, bruta, áspera y negra, y pensar que es un buen sitio para no pensar en nada más. Debajo de ella, claro. Son las 5 menos cuarto de la tarde y Saramago recibe de manos del rey de Suecia el diploma y la medalla. El idioma portugués ya tiene Nobel. Le sirvió para estar cada vez más cerca de quienes sufrían y de quienes no tenían voz. Le sirvió para decir con libertad cada una de sus ideas en el momento en que creyó oportuno.
y le sirvió para seguir escribiendo sin ninguna presión, para seguir haciendo la literatura que quiso hacer en cada momento. Pero la verdad es esta, es que nosotros razonamos, tenemos una razón, pensamos, reflexionamos, meditamos, y yo por encima de todo, yo pongo la conciencia de mí mismo, pero esa conciencia de mí mismo no significa que yo sepa realmente quién soy. Ese es lo que yo llamo el núcleo duro de la conciencia, a donde no se llegará nunca. Porque cada vez más la voz, mi propia voz de autor, de persona, que por una casualidad es un autor, un escritor de libros, pues cada vez tiene más presencia en lo que yo estoy escribiendo. Ahí seguramente por lo menos una tercera parte de la novela son reflexiones. Son tus ideas, son no mis, las ideas de no los las personajes. ideas de él, las mías. Como si todo fuera satélites de algo que es central, que es mi propia conciencia. Y lo que yo intento iluminar es mi propia conciencia. Y por lo tanto, a la hora de escribir una novela, tengo la postura del ensayista. ¿Qué es lo que Montaigne ha dicho? Yo soy la materia de mí mismo. Y en el fondo, eso tiene que ver con el yo. Yo he tenido un sueño cuando tenía 16 años o 15 años, que era ser maquinista de ferrocarril. Eso era lo que me gustaba, la idea de ir ahí dentro de la locomotora y con una cantidad de gente detrás, todos sentados en sus sitios y yo conduciendo eso. El hecho de poder escribir tenga casi un efecto taumatúrgico. Es decir, tú das vida. Es decir, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis primos, todo ese mundo estaba muerto, porque no había quedado nada de ellos. Y de repente hay un libro que los resucita a todos. Aquí están otra vez, vivos, con sus figuras, con sus palabras, con lo que han sido. Y tú tienes unos abuelos que llevaban los cochinillos a la cama para que no se murieran. Y si tienes un abuelo que cuando se lo llevaron a Lisboa, donde él intuía que no volvería, se fue al huerto. Es decir, no era una persona sofisticada, cultivada, que había decidido salir de la vida con algo así, para que se quedara en la memoria de las generaciones. No, se fue al huerto a despedir a sus árboles, abrazándose a ellos y llorando, porque sabía que no volvería a verlos. Esto, si yo tuviera un blasón, pues mandaría poner en ese blasón un hombre abrazado al tronco de un árbol. La enfermedad supone en cualquier persona un impacto para repensarse y para replantearse pues, aspectos diversos de la vida. No le llamo novela, porque no es una novela. Yo le llamo un cuento. Aunque se puede decir un cuento con quase 300 páginas, pero por lo menos esse podia ser um capítulo do livro Las Mil y Uma Noches. Eu sou muito cervantino e eu considero el Quijote como el livro. Pois eu, ao lado da Bíblia ou por em cima dele, eu pongo el Quijote. A única coisa que eu he hecho aí é ensinar ao lector algo que o no sabe o lo ha sabido y no le ha dado atención, que Dios efectivamente no es de fiar. Con pruebas, es decir, no es nada, no es una calumnia que se levanta a Dios por rabia o por celos o por lo que sea, no, es efectivamente así. Todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo
la profunda, la intrínseca maldad de Dios está en la Biblia. No, es decir, lo que está ahí no resulta de una interpretación mía. Los hechos, si queremos llamar hechos a palabras que narran episodios en que Dios es parte, pues no dicen otra cosa sino eso. Dios es el silencio del universo y el hombre es el grito que da sentido a ese silencio. En el fondo, lo que me importa a mí es el hombre que da sentido a las cosas, incluso al silencio del universo, para llamarlo Dios. El hombre es lo que me interesa.